Hola, queridos compañeros y profesores. Mi grupo está conformado por Julián Marulanda, Ariadna Medina, Alejandra Medina y mi persona, Kimberly Medina. Venimos a hablar sobre nuestra disección, que es del bloque visceral. Primero que todo, un equipo de disección es un conjunto de herramientas que empleamos en distintas aplicaciones al momento de cortar, sujetar, exponer tejido, entre otras. En nuestras herramientas al utilizar en la pieza anatómica fueron las tijeras de mayo, el mango bisturí número 3 y la hoja de bisturí número 10, siendo estas los elementos de corte, y las pinzas quilicurva, la pinza roma, la sonda canalada y el separador Farabeus para los elementos de sujeción, presión y separación. Ahora bien, mi punto es exponerlos dividí en un sistema digestivo y en el sistema respiratorio, iniciando con este. En cuanto a la laringe es un órgano simétrico en forma tubular que está compuesta prácticamente en su totalidad por cartílagos. Este se encuentra ubicado en la parte anterosuperior del cuello, por debajo del hueso hioides, por delante de la faringe y está prolongada hacia abajo por la tráquea. Este, además de ser el órgano esencial de la fonación, permite el paso del aire inspirado y expirado. Su composición anatómica la forman 9 cartílagos, de los cuales 3 son pares y los otros son impares. De los 3 pares tenemos los cartílagos corniculados, cuneiformes y aricnoides, mientras que los impares tenemos lo que son el cartílago tiroides, el cricoides y la epiglotis. En cuanto a su configuración externa, tenemos la cara anterolaterales, están formadas hacia arriba por lo que es el cartílago tiroides y hacia abajo por el cartílago cricoides, donde se pudo delimitar a través de la pinza roma y de la sonda canalada lo que son las membranas tiroideas y las membranas cricotiroideas. En su parte posterior en la línea media encontramos una estructura en forma de barril, el cual esta se determina como la laringofaringe, debido que ambos lados se encuentran unas depresiones denominadas los recesos piriformes, donde se logró delimitar hasta el fondo y encontrar el repliegue de Hirt, que está formado por el nervio laringio superior. Este también está formado hacia arriba por lo que es el cartílago cricoides y hacia abajo por el cartílago aritenoides. En su parte superior encontramos lo que es la escotadura, una escotadura denominada la glotis intercartilaginosa, y debajo encontramos el repliegue intraritenoideo. Cabe resaltar que la laringe posee dos bordes anteriores y un borde posterior. En sus bordes anteriores están formados por lo que es el ángulo saliente del cartílago tiroides y el borde anterior del cartílago cricoides. Estos están en contacto con la piel, pero al mismo tiempo no, debido que se encuentra la fusión de las fascias superficial y pretraquiales. El cual se hizo exéresis de la misma para poder delimitar lo que es la manzanita de Adán o la nuez de Adán, conocida como coloquialmente. En su borde posterior pertenece al borde posterior del cartílago tiroides, el cual se delimita y se nombra hacia arriba como asta mayor y hacia abajo como nombre de asta menor. En cuanto a su vértice, comunica netamente con lo que es la tráquea y su base tiene relación con la orofaringe a través de la epiglotis. En cuanto a la tráquea es un conducto fibromusculocartilaginoso, el cual está formado por una serie de anillos cartilaginosos de 16 a 20, el cual tiene forma tubular alargado, y en su bifurcación se consigue un refuerzo denominado la carina traqueal. Se encuentra en la parte anterior del cuello, el cual penetra luego por el orificio superior del tórax y termina en el mediastino superior. Inicia o se origina desde el borde inferior del cartílago cricoides y termina a nivel del ángulo de Lewis o ángulo external, que es el disco intervertebral, o a nivel del disco intervertebral de la cuarta y quinta vértebra torácica. Durante todo su recorrido, presenta dos impresiones, la impresión tiroidea y la impresión torácica. La impresión tiroidea se debe a la glándula tiroides. Esta, además de ser una glándula endocrina, regula el metabolismo del cuerpo humano, como también regula
la sensibilidad del cuerpo con otras hormonas. En cuanto a su otra impresión, tenemos la impresión torácica debido al callado aórtico en su parte izquierda. En cuanto a sus relaciones, posee una relación cervical y una porción torácica. En la porción cervical tiene una parte o posee un plano muscular, el cual se encuentra en los músculos esternoioideo y esternotiroideos, haciendo exéresis de los mismos para poder delimitar dicho órgano, y posee también relaciones o un plano glandular por la dicha glándula anteriormente nombrada, pero esta estaba recubierta por la fascia pretraquial, el cual también se hizo exéresis de la misma a través de la pinza roma y la sonda canalada. Posteriormente, sus relaciones torácicas se encuentran en el mediastino medio, en cuanto a una relación con el timo, el tronco brachiocefálico izquierdo, el callado aórtico y en su parte posterior con el esófago. Por último, en cuanto a los órganos del sistema respiratorio, tenemos los pulmones. Los pulmones son órganos pares, el cual su principal función es oxigenar la sangre proveniente del corazón. En cuanto a nuestra disección, cabe resaltar que los pulmones vinieron totalmente limpios, es decir, no se hizo exéresis de ninguna fascia ni ningún músculo, simplemente se dejaron como estaban. Por ende, lo que hicimos fue observar y determinar las partes anatómicas del mismo. En cuanto a dicha observación, pudimos determinar que el pulmón izquierdo es más pequeño que el pulmón derecho. Teóricamente dice que existe una reducción del 10% y por ende una diferencia de peso de 100 gramos la diferencia. En cuanto a sus fisuras son depresiones que dividen el parénquima pulmonar. En el pulmón derecho tenemos dos fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua. La fisura oblicua o fisura mayor divide lo que es el lóbulo inferior del medio, y la fisura horizontal, que nace de la fisura oblicua, divide el lóbulo superior del medio. En cuanto al pulmón izquierdo, solamente posee una fisura, la fisura oblicua, dividiendo los lóbulos superior e inferior, así tal cual. En cuanto a sus caras, una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática. La cara costal es la que se encuentra en íntima relación con la exploración clínica, ya que esta se encuentra en relación con las costillas y los espacios intracostales. Los espacios intracostales. Aunado a ello, la cara mediastínica tiene una depresión denominada ilio, el cual entran y salen elementos del pedículo pulmonar, como también se encuentran en relación con los órganos del mediastino, dejando impresiones preiliares, suprailiares y retroiliares. En su cara mediastina se encuentra en relación con lo que son las cúpulas diafragmáticas. Y en cuanto a sus bordes, su borde anterior pertenece a la unión de la cara costal con la mediastínica. Pero en esta podemos observar que existe una hendidura en el pulmón izquierdo que pertenece a la escotadura cardíaca, debido a que el corazón descansa sobre, pertenece al lado izquierdo del cuerpo humano. En su borde posterior, se encuentra en la unión de la cara mediastínica con la costal, y su cara inferior se encuentra totalmente con la cara diafragmática. Posteriormente, continuando con el sistema digestivo, tenemos que la lengua es el primer órgano que encontramos aquí. La lengua es un órgano móvil, impar y simétrico que descansa sobre el piso de la boca. Esta sirve para la función
de deglución, masticación, pronunciación de palabras y de la succión. Lo primero que hicimos fue observar la pieza anatómica y ver que tenía restos de músculos cuyo origen, la mayoría de estos, recae en el hueso hioides y termina en los bordes de la lengua, como lo son el geniogloso, el hiogloso, el palatogloso y el músculo lingual inferior, donde posteriormente se hicieron exéresis lo mismo para poder delimitar los bordes de la lengua y la cara ventral o inferior de la misma. Una vez delimitada esta pieza anatómica, pudimos observar que en la parte superior o la cara dorsal de la misma se encuentra un surco excavado denominado surco medio, el cual está tapizado por mucosa gruesa y limita a través del surco terminal o la V lingual. Detrás de esta V lingual se encuentra una superficie irregular debido a los folículos linguales que forma la amígdala lingual, y dentro de este surco o posterior a este surco, a medida del camino, se encuentra el foramen ciego. Cabe resaltar que en su porción inferior o su cara ventral delimitamos lo que fue el frenillo de la lengua y pudimos observar lo que son los repliegues fimbriados. En cuanto a sus bordes, pues se hicieron exéresis de los músculos y se delimitó, y su base está en relación con lo que es la epiglotis, a través de los repliegues glosoepiglóticos medios y laterales, formando lo que son las dos depresiones denominadas bayéculas, que impiden el paso de la saliva a los órganos de la respiración. Posteriormente, la faringe. La faringe es un conducto musculomembranoso que mide aproximadamente 14 centímetros de largo. Este se encuentra ubicado detrás de la cavidad nasal, bucal y de la laringe, y por delante de los cuerpos vertebrales. Su función recae en el rol de la deglución, respiración y audición. Cabe resaltar que esta nace a nivel del cráneo y termina a nivel de la sexta vértebra cervical, en el cual se continúa con el esófago. Posterior a esto, se observó que nuestra disección comienza desde la orofaringe. Cabe resaltar que la faringe tiene una división cefálica y otra cervical, y una subdivisión que determina la orofaringe, la nasofaringe y la laringofaringe. Como ya mencioné, comienza desde la orofaringe, teniendo en cuenta que sus relaciones posteriores incurren con las vértebras cervicales, segunda y tercera, y anterior con la lengua. Por efecto, se tuvo que hacer exéresis de los músculos constrictores medio e inferior, y también del músculo palatogloso y de la membrana de la fascia faringobasilar, a través de la sonda canalada y de la pinza Roma, para poder así delimitar su pared anterior. En cuanto a su pared anterior, se encuentra en íntima relación con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces, que estos son arcos palatogloso y palatofaringio, el cual determinan y forman lo que son la depresión, que ahí descansa lo que es la amígdala palatina. Estos arcos se tuvieron que delimitar para poder y realizar exéresis para poder delimitar lo que es la amígdala palatina. En cuanto a su relación posterior, se encuentra con la segunda y tercera vértebra cervical y terminando así en la sexta vértebra cervical. En cuanto al esófago, el esófago es un conducto musculomembranoso, al igual que la faringe. Este limita en la parte superior con la sexta vértebra cervical y termina limitando en su borde inferior con la 11ª vértebra torácica, comunicándose con el cardias del estómago.
Su función principal es llevar la comida desde la faringe hasta el estómago. Sus medios de fijación son la mucosa y muscular de la faringe y el estómago, el músculo y el ligamento frenoesofágico y las fibras musculares lisas que se encuentran unidas a la tráquea. Aunado a esto presentan tres estrechamientos constantes. El primero, que es el cervical. Este se da en el origen del esófago debido a la presencia de la porción cricofaringea del músculo constrictor inferior. La segunda es la porción torácica a nivel de la disco intervertebral del T4 y T5, que comprimen y traslada el esófago hacia la derecha. Y por último, el estrechamiento abdominal, que este se presenta a nivel de la 11ª vértebra torácica debido a cuando penetra el esófago en el hiato del diafragma. Como también posee tres dilataciones, los cuales pudimos observar e identificar, que son el primero, que es el cricoaórtico, el segundo, que es el broncodiafragmático, y el tercero, que es el subdiafragmático. Gracias. Buen día a los doctores y compañeros del aula. Mi nombre es Julián Marulanda y continuando con el tema expuesto por Kimberly voy a hablar acerca del tubo digestivo infradiafragmático, de sus órganos y de sus glándulas anexas. Pero antes de hablar de estos tengo que mencionar el peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa que va a recubrir a los órganos de la cavidad y también a sus paredes. Y precisamente tenemos que el peritoneo se divide en dos porciones. Una porción parietal, que es la que va a recubrir a sus paredes, y una porción visceral, que es la que va a recubrir a sus órganos. Sin más que mencionar acerca del peritoneo, empiezo en los órganos a través del esófago abdominal. El esófago abdominal va a ser que tenemos la porción esofágica que se encuentra debajo del diafragma. Va a tener aproximadamente unos 3 centímetros de longitud y, como relación importante, va a tener hacia anterior al nervio vago izquierdo y hacia posterior al nervio vago derecho. Esta porción esofágica va a encontrarse cubierta por el vértice del hígado, al cual hay que traccionar hacia el lateral derecho de la pieza anatómica para que quede descubierta esta porción. Tenemos que el esófago abdominal termina en el estómago a través de una región que denominamos cardias. Y ahora vamos a hablar acerca del estómago. El estómago, por definición, es la porción dilatada del tubo digestivo que va a comunicar al esófago con el duodeno. Para el estudio del estómago lo dividimos en dos porciones principales, en una porción vertical o descendente y una porción horizontal o pilórica, que se dividen en una línea imaginaria que se traza continuando el trayecto del esófago. En esta porción descendente vamos a tener una porción llamada fundus gástrico, que va a encontrarse en la región más cefálica del estómago y va a terminar inmediatamente al llegar al borde superior, a una línea horizontal que se traza por el borde superior del cardias. Y luego vamos a tener el cuerpo gástrico, que va a terminar en la línea que acabamos de delimitar. De manera similar también podemos delimitar las dos regiones principales del píloro. Tenemos un antro pilórico, que va a encontrarse entre esta línea imaginaria y otra que va a continuar la curvatura menor del estómago, y también un canal pilórico. El estómago va a tener, como dije, una curvatura menor que va a extenderse desde el borde inferior del cardias hasta el borde superior del píloro, y su contraparte va a ser la curvatura mayor del estómago, que va a transcurrir desde el borde superior del píloro hasta el borde desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. Y por estos dos bordes, que van a ser los únicos que va a tener el estómago, van a transcurrir su irrigación, su inervación, su drenaje y sus ganglios linfáticos. Por irrigación vamos a tener una línea anastomótica que va a constituirse por la arteria gástrica izquierda y derecha, y hacia la curvatura mayor vamos a tener la arteria gastroepiploica izquierda y derecha en la anastomosis. Algo bastante similar va a ocurrir con sus venas. Va a tener una vena gástrica derecha e izquierda en la curvatura menor, y una vena gastroepiploica izquierda y derecha en su curvatura mayor. Correspondientemente a cada parte vamos a tener ganglios linfáticos
en la curvatura menor los derechos y en la curvatura mayor los izquierdos. Y por último tenemos que su inervación se da gracias a ramas que desprende a este nivel el plexo solar. Respecto a la curvatura mayor del estómago, tenemos que con respecto al esófago va a describir un ángulo diedro bastante marcado que va a corresponder a el ángulo de Higgs, una relación importante. Y hablando de relaciones, el estómago va a tener hacia la izquierda a el vaso, hacia la derecha el hígado y hacia posterior va a encontrarse con su región celíaca. Y luego tenemos el duodeno. El duodeno va a ser aquella porción, la primera porción que encontramos del intestino delgado y su primera porción fija. Va a comunicar al estómago con el yeyuno ilion. Y el duodeno va a dividirse en 4 partes. Tenemos que aquí se dividen en colores, pero van a dividirse realmente gracias a las curvaturas marcadas que describe. A continuación voy a mencionar las relaciones más importantes que mantiene cada uno de estos segmentos con lo que la rodea. Hacia posterior, en la primera sección del duodeno, tenemos la vena porta, tenemos la arteria hepática y también tenemos la arteria gástrica derecha. Su segunda porción quizás sea la más importante del duodeno gracias a que recibe las afluencias que llegan desde el páncreas y desde la vesícula biliar. En su tercera porción tenemos que está bajo un ángulo marcado llamado ángulo aortomesentérico gracias a que se origina entre esas dos estructuras y hacia arriba va a tener el páncreas. Y por última sección vamos a tener en la cuarta, en la que va a hacer inserción el músculo de Treitz o ligamento suspensorio del duodeno. Tenemos que el duodeno está irrigado por 2 arcos anastomóticos pancreático-duodenales que se van a originar de ramas de la arteria mesentérica superior y de ramas gástrico-duodenales. Y su drenaje venoso, sus ganglios linfáticos y sus nervios van a limitarse a ser satélites de la irrigación que tiene. A continuación voy a mencionar el yeyuno ilion. El yeyuno ilion va a ser la primera porción móvil del intestino delgado con la que nos vamos a topar. Tiene en extensión unos 6,5 metros de longitud, lo cual es mucho, pero logra entrar toda en la cavidad abdominal gracias a que describe alrededor de 16 astas en esta. Vamos a tener que tiene unos 2 o 3 centímetros de diámetro, pero es variable gracias a que se hace cada vez más reducido su diámetro a medida que va transcurriendo gracias a sus propiedades de absorción. Vamos a tener que estar suspendido gracias a la presencia del mesenterio que lo mantiene suspendido. El yeyuno y el ilion no se pueden realmente discernir en la configuración externa anatómica, pero sí histológica y fisiológica. Pero por esto se estudia como un conjunto anatómico. Más sin embargo, sí se puede dividir anatómicamente en 2 porciones. Una porción superior izquierda que va a describir astas de derecha a izquierda y una inferior que va a describir astas de arriba hacia abajo. Tenemos que el yeyuno ilion termina en el colon y va a relacionarse hacia anterior con el epiplón. Va a estar enmarcado casi en toda su extensión por el colon, tanto sigo ascendente, transverso y descendente. Va a encontrarse hacia posterior con grandes vasos de los cuales se encuentra separado gracias a que los grandes vasos se encuentran en el retroperitoneo. Y hacia abajo va a tener relación con los órganos urogenitales de una configuración dependiente del sexo de la persona. El yeyuno o ilion va a parar en el colon. El colon va a ser aquel órgano que lo comunique con el exterior a través del ano y
estudiamos el colon. El colon es un órgano que tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud y unos variables de 7 a 5 centímetros de diámetro, gracias a que, al igual que el yeyuno ilion, va a ir disminuyendo su diámetro gracias a sus propiedades de absorción. Tenemos que el colon se va a encontrar acompañado a lo largo de su recorrido por estas fibras musculares que denominamos tenias. Las tenias van a ser 3 en el colon ciego y 2 en el colon iliopélvico. Pero se nota que la que está hacia anterior va a ser la más destacable y se va a llamar tenia libre. Las otras dos que se encuentran hacia posterior, la que se encuentra hacia posterior y hacia lateral, va a llamarse tenia omental, mientras que la que se encuentra hacia posteromedial va a llamarse tenia mesocólica. Las tenias van a encontrarse a lo largo de su recorrido acompañadas por unos apéndices de tejido adiposo que no se logran ver en esta imagen, llamados apéndices epigástricos, y también van a encontrarse acompañados por estos abultamientos de las paredes del intestino grueso, llamados austras. Las austras van a encontrarse limitadas hacia ambos lados por los surcos denominados surcos semilunares. Y pues tenemos que el colon se divide anatómicamente en dos porciones, una izquierda y una derecha. Esta división es posible trazando una línea vertical por el borde medial de la segunda mitad del yeyuno ilion. Esta porción derecha va a ser más profunda, va a ser más superficial que la mitad izquierda. Esta mitad derecha va a tener el colon, el apéndice, el colon ciego y el primer tercio del colon transverso, al igual que el ángulo hepático. Y la mitad izquierda de este va a tener los 2 tercios restantes del colon transverso y el colon descendente. Tenemos pues por último las relaciones del intestino delgado o colon, que son bastante amplias dada la extensión que tiene este por toda la cavidad abdominal. Tenemos que siempre hacia el centro de la cavidad abdominal va a tener relación con el yeyuno o ilion, hacia anterior va a tener el epiplón, hacia posterior va a relacionarse con estructuras del retroperitoneo, como lo sería con la mitad inferior del riñón. Hacia arriba va a relacionarse con estas estructuras mencionadas anteriormente, sería duodeno y estómago, y hacia los laterales va a relacionarse con las paredes de la cavidad abdominal. Y ya por último, no voy a mencionar recto gracias a que no se encontraba en nuestra cavidad abdominal y apremia el tiempo, al igual que la vesícula biliar. Por el momento lo que me resta mencionar es el hígado. El hígado lo menciono generalmente gracias a que no se tocó realmente en nuestra disección, pero si tuviera que describirlo diría que el hígado es un órgano de forma triangular, de un color rojo pardo, que tiene superficies bastante lisas, aunque se encuentra dentro de una capa cerosa que se denomina cápsula de Gleason, y que tiene amplias relaciones. Hacia la derecha se relaciona con los límites de la cavidad abdominal, hacia arriba con el diafragma, hacia abajo tiene unas amplias relaciones, teniendo el colon transverso, el yeyuno, la cápsula superior del riñón derecho, y teniendo la vena cava inferior y el
la vena cava inferior y el esófago. A este le llega la vena porta y también las arterias, la arteria hepática como afluencia. Y ya por último voy a mencionar el páncreas. El páncreas, que aquí está delimitado con colores en su cabeza, en su cuello y en su cola. El páncreas, como dijimos, se relaciona con el duodeno a través de su segundo segmento. Y eso sería todo. A continuación, El diafragma es un músculo plano, ancho, único e impar. Forma un tabique que separa la cavidad torácica y abdominal. Tiene una forma de cúpula derecha e izquierda, siendo la derecha la más alta. Está constituido por una serie de músculos digástricos en medio de los cuales se interpone el centro tendinoso. En nuestro bloque, el diafragma estaba seccionado dejando solo una parte de la cúpula derecha que cubre el hígado. Tiene inserciones lumbares representadas por cordones fibrotendinosos donde se distingue el pilar principal derecho, se inserta en la cara anterior de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar y donde los discos intervertebrales corresponden. En el pilar izquierdo se inserta en la primera y segunda vértebra lumbar y sobre los discos intervertebrales correspondientes. Los pilares accesorios que están situados a la derecha y a la izquierda de los pilares precedentes, cada uno de ellos se inserta sobre la cara lateral del cuerpo de la vértebra de la segunda lumbar y del disco L1 y L2 por detrás y lateral del pilar principal correspondiente. Los terceros pilares representan la transición entre las inserciones vertebrales y costales del diafragma, también se denomina ligamento arcuato lateral. En sus versiones externales se hallan separadas de la porción costal por el triángulo esternocostal y se fijan sobre la cara posterior de la apófisis sifoide por dos fascículos, luego a cada lado por medio de una serie de 6 fascículos en la cara posterior de los 6 cartílagos de las costillas inferiores. En sus inserciones costales lateralmente las fibras del diafragma se fijan en la cara medial de las últimas costillas y de sus cartílagos por digitaciones que contactan con sus bordes. Se distinguen 2 arcos, un arco en la cara medial del vértice de la 12ª a la 11ª costilla y el segundo arco desde la extremidad anterior de la 11ª hasta la 10ª costilla. El centro tendinoso se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares originadas en las circunferencias inferior del tórax. Los foliolos se describen en folio anterior, folio derecho y folio izquierdo. También está constituido por fibras de asociación dispuestas en 2 bandeletas de Burgeri, la bandeleta semicircular superior y la bandeleta semicircular inferior. Los hiatos y forámenes del diafragma sirven para el pasaje de los elementos que van del tórax al abdomen o viceversa. Se distinguen los 3 principales. El foramen de la vena cava inferior está situado en la unión de los foliolos anterior y lateral derecho en el centro tendinoso. Es el más grande de los orificios del diafragma y por él, además, pasa la rama abdominal del nervio frénico derecho. El hiato aórtico es un conducto cuyas paredes laterales están formadas por la cara medial muscular de los pilares principales de la pared posterior, los cuerpos vertebrales de T11 y T12. Por detrás de la aorta se encuentra una almohadilla adiposa y el origen del conducto torácico. El hiato esofágico está adelante, arriba y a la izquierda del hiato aórtico. Por este hiato transcurren los 2 nervios vagos, el derecho atrás y el izquierdo adelante del esófago. El diafragma tiene relaciones torácicas. Cada cúpula diafragmática se relaciona con el base del pulmón correspondiente y sus relaciones mediastinales de adelante con el pericardio fibroso que adhiere al diafragma. En sus relaciones abdominales, la cara inferior del diafragma está en contacto con el peritoneo, excepto en algunos puntos en que se adhiere a las vísceras. A la derecha se moldea sobre el hígado, del cual está separado por el espacio subfrénico derecho. Este espacio se encuentra tabicado por el ligamento falciforme, el cual fue cortado en nuestra disección para poder retraer el hígado. Anteriormente, la pared lateral muscular del diafragma se relaciona con las glándulas suprarrenales, la extremidad superior del riñón y con la parte posterior de la cara diafragmática del hígado, a la cual se adhiere el ligamento coronario. El diafragma está vascularizado por su parte superior con la arteria torácica interna, de la cual parte la arteria musculofrénica que se dirige hacia el anterior y lateral del diafragma, y la arteria frénica inferior que transcurre tanto en la derecha como en la izquierda por la cara cóncava del diafragma. Las venas siguen en el mismo sentido inverso del trayecto de las arterias, son tributarias de los sistemas de las venas cavas superior e inferior. La raíz del nervio frénico, en el cuarto nervio cervical, sus raíces situadas en el espacio interoescalénico contornean el borde lateral del músculo escaleno anterior, desciende vertical y se inclina medial cruzando en X alargada en la cara anterior
y luego el borde medial del muslo. Se desliza entre la arteria y la vena subclavia adelante y luego medial al la cúpula pleural, penetrando en el tórax. Aquí el nervio frénico izquierdo es el más anterior, rechazado lateralmente y adelante por la punta del corazón. Penetra en el músculo adelante y a la izquierda por el foliolo anterior, mientras que el nervio frénico derecho llega al centro tendinoso, recorre el mediastino anterior atravesándolo en su totalidad para finalizar en el diafragma. Los riñones están situados en las fosas lumbares, a los lados de la 12ª vértebra torácica y a los 2 primeros de las vértebras lumbares. El riñón derecho está algo más abajo que el izquierdo. A diferencia de la altura, se llevan media vértebra. En nuestro bloque, ambos riñones se encontraban envueltos en la cápsula adiposa, la cual fue removida con la sonda acanalada y la pinza de disección con la punta en forma de sierra para mayor accesibilidad a su configuración externa. Donde se pudo apreciar que el riñón tiene forma de haba, su hilio está orientado medialmente, es desde consistencia firme y su coloración es de rojo y violáceo. Se describe una cara anterior lisa, algo abollonada y una cara posterior casi plana. Un borde lateral convexo donde se reúnen las caras en una curva regular y un borde medial cóncavo interrumpido por el hilio, limitado por 2 salientes superior e inferior. Se pudo apreciar con la extremidad superior que era ancha, redondeada, algo inclinada en sentido medial, mientras que la inferior del riñón es más alargada y en sentido vertical. Una vez la grasa fue removida, se trazó una línea de extremo a extremo con un rotulador para posteriormente realizar un corte vertical que dividió en 2 mitades el riñón, mostrando así la configuración interna, en donde se muestra una cápsula fibrosa, la cual es una membrana resistente poco elástica que recubre la corteza renal, la cual es una capa superficial de color rojo. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Las columnas renales son prolongaciones profundas del tejido que constituye la corteza renal y se extiende hasta el seno renal, en una excavación romboidal limitada por el parénquima renal. La médula renal es más profunda y oscura en la corteza renal. Está conformada por las pirámides de Malpighi que están separadas entre sí por las columnas de Bertin o columnas renales. Su base está orientada hacia la corteza y el vértice es redondeado y protruye en el seno renal constituyendo las papilas renales, donde cada una de ellas penetra en un cáliz menor. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeada por corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Los conductos excretores drenan en los cálices menores en los vértices de las papilas y estos se unen para formar 3 o 4 cálices mayores. La pelvis renal se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio del riñón. Tiene la forma de embudo aplastado y adelante hacia atrás, orientado hacia abajo y medialmente. Aquí se marca la unión pielo-ureteral, a partir de la cual se inicia la vía urinaria para continuarla con el uretra. Los riñones están separados de 2 órganos vecinos por una envoltura fibrosa llamada fascia renal que rodea el riñón a distancia y constituye en él un compartimiento de celda renal. Inmediatamente está relacionado con las 2 hojas de la fascia renal. Se funden en el tejido conectivo que rodea la raíz renal, lo que cierra medialmente el espacio perirenal en forma incompleta, el cual se interpone entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal. Está ocupado por la grasa perirenal denominada la cápsula adiposa del riñón. Así, la fascia renal constituye un medio de fijación y la cápsula adiposa un medio de sostén del riñón para la celda renal. Las relaciones torácicas se aplican sobre el diafragma, por encima de los ligamentos arcuatos medial y lateral. El riñón derecho presenta relaciones a través del peritoneo parietal con la cara inferior del hígado con el ángulo cólico derecho. Y el mesocolon transverso separado del riñón inferior medialmente con la fascia retrocólica ascendente y el surco paracólico derecho y la porción descendente del duodeno. El riñón izquierdo en su porción supramesocólica representa la relación con la cola del páncreas y la raíz esplénica. La porción colomesocólica relacionada con el ángulo cólico izquierdo, el colon descendente colado desciende a lo largo del borde lateral del riñón y la porción inframesocólica se relaciona con la cavidad peritoneal. El borde medial del riñón en su porción suprailiar está bordeado por la glándula suprarrenal, a la derecha la vena cava inferior, a la izquierda, y el pilar izquierdo
del diafragma en su porción infrailiar, donde el borde medial se lo sigue el uréter, que está unido a la extremidad inferior del riñón por el ligamento uretero-renal. La extremidad superior del riñón derecho está cubierta por la glándula suprarrenal, que desciende medial a ella y la separa del diafragma, y a la izquierda la extremidad superior se relaciona lateralmente con el vaso y con el fundus gástrico, por arriba y adelante medialmente con la glándula suprarrenal. La extremidad inferior derecha se relaciona con la flexura cólica derecha y a la izquierda con las asas delgadas. La arteria renal derecha se origina en la cara derecha de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. En general se sitúa por detrás de la vértebra derecha, de la vena derecha. La arteria renal izquierda es tan voluminosa como la derecha, pero algo más corta, se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal y su trayecto es como a la derecha. La vena renal derecha es corta prearterial de dirección transversal y termina en el lado derecho de la vena cava inferior, y la vena renal izquierda es más larga, puesto que debe franquear el plano mediano para alcanzar la vena cava inferior. Pasa por delante de la aorta abdominal y debajo de la arteria mesentérica superior. Los uréteres salían caudal y medialmente del borde medial del riñón. Fueron delimitados con la pinza de disección con la punta en forma de cierre. La porción pelviana estaba seccionada, dejando solo unida a los riñones la porción abdominal. El uréter es un conducto fino, largo y muscular, el cual presenta movimientos peristálticos que se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Su trayecto es originado en la región lumbar y el uréter se dirige verticalmente hacia abajo. Llega a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, región sacroiliaca, y penetra en la pelvis menor, dirigiéndose en forma oblicua hacia abajo y adelante medialmente. Llega al fondo de la vejiga urinaria, atraviesa su pared y se abre en su cavidad. Los uréteres de nuestra disección presentaban una porción lumbar y una porción sacroiliaca. El uréter mide de 30 a 35 centímetros en el adulto. El vaso es un órgano linfático secundario altamente vascularizado y drenado por el sistema portohepático, formado por un tejido de aspecto esponjoso, compuesto por la reunión de folículos linfáticos esplénicos rodeados por lagunas vasculares y amplias, situado a la izquierda y detrás del estómago en el receso sufránico izquierdo. Es un órgano abdominal, se desarrolla en el tubo digestivo y comparte con él sus vasos, pero no tiene ninguna acción digestiva. El vaso se delimitó con la sonda canalada, removiendo la parte del aumento para mayor visibilidad al mismo desde la vista anterior. Se pudo observar el ligamento gastroesplénico prolongado por la cara anterior del estómago. El vaso presenta una forma ovoide con un eje mayor oblicuo de arriba a abajo, de medial a lateral y de atrás hacia adelante. El vaso es de color rojo oscuro. Su superficie está cubierta por completo con el peritoneo visceral, excepto por el ilio, donde se une con el ligamento esplenorenal y gastroesplénico. Es blando y muy friable. En él se describen caras, bordes y extremidades. En él se observa una cara diafragmática. Es extensa y lateral, convexa, moldeada sobre la concavidad diafragmática. Se encuentra en situación anterolateral y luego posterolateral. Esta es estrecha relación con el diafragma. Por medio del diafragma, el vaso se relaciona con una parte con el receso del costo diafragmático izquierdo y con la base del pulmón izquierdo. Por otra con el receso pleural y también con la pared costo-intercostal posterior y lateral. Y la cara visceral se puede distinguir en las siguientes impresiones. Una impresión gástrica, la cual corresponde a la cara posterior del estómago y a la bolsa omental. La porción posterior de la impresión se sitúa en el ilio del vaso, el cual a menudo está en contacto con la cola del páncreas y forma parte del lecho gástrico. Esta impresión está limitada adelante por el borde superior del vaso y se insinúa entre el diafragma y el estómago. La impresión renal es orientada hacia abajo, se aplica sobre la extremidad superior del riñón y la glándula suprarrenal izquierda por intermedio del peritoneo y de la hoja prerenal. La impresión cólica es más inferior y está en contacto con el colon transverso. Se apoya sobre la flexura izquierda del colon y sobre el ligamento frenocólico izquierdo. El vaso está separado del colon y del mesocolon por el espacio peritoneal y la extremidad posterior. Es la parte más alta y más profunda del vaso, situada en el fundus gástrico, y el diafragma se separan entre la extremidad de la décima y la 11ª costilla. Él presenta un borde superior marcado por dos caras o tres cortaduras muy características: la impresión gástrica, la cara diafragmática y la impresión renal. La celda esplénica es la parte más alta y lateral de la cavidad abdominal. Un divertículo sufrénico izquierdo forma
de forma cóncava abajo y medial, la celda esplénica está cerrada arriba, atrás y lateralmente por el diafragma. Abajo por el mesocolon transverso y la flexura cólica izquierda y el ligamento cólico izquierdo. La arteria esplénica es la arteria primitiva del estómago y del mesogastrio posterior, pero durante el desarrollo se desvía de su destino gástrico en provecho del vaso. La arteria esplénica se origina en el tronco celíaco frente a la primera vértebra lumbar, por lo tanto es lejos del vaso. La vena esplénica es un afluente del origen de la vena porta hepática. Esta es satélite de la arteria, pero siempre o casi siempre se encuentra bajo de ella. Pasa por delante de la cola del páncreas, justo con la arteria, se ubica sobre su borde superior, recibe a la vena mesentérica inferior. Mi nombre es Ariadna Medina, soy estudiante de medicina y en la cátedra de anatomía continuamos con lo que es la disección del bloque visceral con el sistema cardiovascular. La primera estructura que se diseccionó fue el corazón. Para ello se realizó la exéresis del epicardio y las almohadillas adiposas que recubren sus venas y arterias, mediante una pinza de disección sin dientes y una sonda canalada. Luego, con la sonda canalada se delimitaron lo que son sus venas, siguiendo su trayecto desde el seno coronario. El seno coronario es una dilatación del sistema venoso cardíaco, que se encuentra en su cara inferior o diafragmática. Su principal afluente es la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna recorre el surco coronario izquierdo y se continúa en el surco interventricular anterior como vena interventricular anterior y recibe todas las afluentes del borde superior del corazón, que es la vena marginal izquierda. Luego encontramos en el surco interventricular posterior a la vena interventricular posterior o vena cardíaca media, que va desde el ápex por el surco interventricular posterior hasta el seno coronario, y por el borde inferior del corazón y el surco coronario derecho encontramos la vena cardíaca menor. Las venas cardíacas anteriores van verticalmente desde el ventrículo derecho hasta la cara anterior de la aurícula derecha, desembocando en su pared anterior directamente. Para delimitar lo que son las arterias coronarias, con la sonda canalada se siguió su trayecto desde su origen en la aorta ascendente por detrás del tronco pulmonar. En su cara anterior o esternocostal encontramos la arteria coronaria derecha, la cual pasa por todo el borde inferior de la orejuela derecha por el surco coronario derecho y me va a dar ramas ascendentes para el nodo sinusal, ramas auriculares intermedias y anteriores. Me va a dar ramas vasculares para lo que es la aorta ascendente, el tronco pulmonar y el cono arterioso, y me va a dar la arteria marginal derecha o del borde inferior del corazón. La arteria coronaria izquierda se encuentra por debajo de la orejuela izquierda y está inmediatamente por detrás del tronco pulmonar, y a su izquierda se va a bifurcar dando la arteria interventricular anterior, que se encuentra por todo el surco interventricular anterior y llega un poco a la derecha del ápex del corazón, que me va a dar una rama lateral para el ventrículo izquierdo, ramas para el cono arterioso, ramas interventriculares septales y una rama anastomótica para la marginal derecha. En la cara pulmonar izquierda podemos ver cómo se continúa la arteria circunfleja por el surco coronario izquierdo. Esto me va a dar ramas ascendentes, intermedias, anteriores y posteriores para la aurícula izquierda, ramas ventriculares anteriores y posteriores y la arteria marginal izquierda o del borde superior del corazón. Luego, podemos ver cómo en la cara inferior diafragmática se continúa lo que es la arteria coronaria derecha, que al encontrarse con el seno coronario se acoda para denominarse interventricular posterior y me va a dar ramas interventriculares septales para el tabique y ventriculares posteriores para el ventrículo derecho. En la base del corazón tenemos que está formada por la cara posterior de las aurículas y encontramos en la aurícula izquierda los orificios de llegada a las 4 venas pulmonares y en la aurícula derecha los 2 orificios de llegada a las venas cavas, las cuales se reúnen hacia posterior por el seno de las venas cavas y hacia lateral por el surco de las venas cavas. Para la aorta ascendente se delimitó lo que es la línea de reflexión del pericardio seroso. Esta es la unión de su lámina parietal y visceral mediante la sonda canalada y las tijeras de Mayo. La aorta ascendente me describe relaciones intrapericárdicas que son a su derecha con la vena cava superior, a su izquierda y hacia anterior con el tronco pulmonar que lo contornea. Inmediatamente luego de su emergencia en la parte superior del ventrículo izquierdo encontramos una dilatación denominada bulbo aórtico, que por encima de él da sus ramas, que son las arterias coronarias derecha e izquierda. Extrapericárdicamente se relaciona con los restos tímicos, el esternón y los recesos pleurales. Para el callado aórtico se realizó la exéresis de la vaina serosa que recubre sus 3 principales ramas y se delimitó lo que es el ligamento arterioso y el nervio vago.
El callado aórtico es la parte oblicua horizontal y hacia atrás de la aorta. Este me va a describir una curvatura principal que es de concavidad inferior, en el cual se relaciona con el bronquio principal izquierdo, la raíz pulmonar derecha que lo cruza y la raíz pulmonar izquierda, a la cual está unida por lo que es el ligamento arterioso, que es oblicuo y hacia adelante, el cual se delimitó en nuestra disección. Inmediatamente por detrás de él se encuentra lo que es el nervio laringio recurrente, que se vuelve subaórtico. Su curvatura accesoria es de concavidad derecha. Esta se aplica sobre el ángulo tráqueo-esofágico, se relaciona con los plexos cardíacos posteriores y más hacia posterior se relaciona con el conducto torácico. Hacia su izquierda se relaciona con el nervio vago, el cual se delimitó en nuestra disección en el origen de la arteria subclavia y se continúa toda su cara izquierda. Y hacia superior se relaciona con sus tres principales ramas, las cuales son desde anterior hacia posterior, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Para la aorta torácica se retrajo el esófago hacia superior y a la izquierda mediante un separador de Farabeuf y se examinaron todas sus ramas mediante una sonda canalada. Se observó que tiene una relación muy estrecha con lo que es el conducto torácico. La aorta torácica me describe un segmento laterovertebral, el cual se relaciona hacia anterior con el nervio vago, la vena pulmonar inferior izquierda y el bronquio principal izquierdo. Hacia el lado izquierdo se relaciona con la porción mediastínica del pulmón izquierdo y la pleura. Hacia su lado derecho se relaciona con la cara lateral de los cuerpos vertebrales, la cisterna del quilo, el conducto torácico y el esófago. Y hacia posterior se relaciona con la vena hemiácigos accesoria que lo cruza. En su segmento prevertebral, que es desde T4 hasta el diafragma, se relaciona hacia posterior con la vena hemiácigos y la cara anterior de los cuerpos vertebrales, hacia su derecha con la vena ácigos, hacia su izquierda con la vena hemiácigos y hacia anterior con el nervio vago. La aorta torácica me va a describir ramas en su cara anterior, parietales, que son las arterias frénicas superiores que irrigan el diafragma, y viscerales, que son las arterias esofágicas, bronquiales, pericárdicas y mediastínicas. Y hacia posterior me va a describir ramas parietales, que son las arterias intercostales y subcostales. La aorta abdominal se examinó desde lo que es el hiato aórtico en el diafragma, se realizó una retracción del hígado hacia anterior y superior mediante los separadores de Farabeuf y con la tijera de Mayo se diseccionó lo que son el ligamento hepatoduodenal y hepatogástrico del hígado para realizar la exéresis del aumento menor y así examinar la transcavidad de los epiplones. La aorta abdominal se extiende desde el hiato aórtico hasta su bifurcación a nivel del E4. Esta es retroperitoneal, por lo cual se encuentra detrás de las vísceras abdominales y por delante de la columna vertebral. Hacia posterior describe relaciones con lo que es la cara medial de los pilares del diafragma, los nodos linfáticos y el tronco simpático lumbar. Hacia la derecha se relaciona con el pilar derecho del diafragma y el espacio interaórtico cavo, y hacia la izquierda se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma y el polo superior del riñón izquierdo y la médula suprarrenal izquierda. Hacia anterior me describe tres segmentos, los cuales son el segmento celíaco, que se encuentra por debajo del hiato aórtico. Este me va a dar dos ramas parietales, que son las arterias frénicas inferiores que irrigan el diafragma, y una rama visceral, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco se examinó en nuestra disección en la transcavidad de los epiplones. Su primera rama es la arteria gástrica izquierda, la cual me va a dar ramas gástricas anteriores y posteriores, ramas hepáticas para el lóbulo izquierdo del hígado, arterias esofágicas inferiores y ramas gastroesofágicas superiores anteriores que irrigan el fundus y el cardias del estómago. Para examinar la arteria esplénica, la cual no se pudo ver en nuestra disección debido a que para ello se debe realizar la exéresis del estómago. La arteria esplénica pasa todo el borde superior del cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y se posa en el hilio del vaso. Esta me va a dar la arteria pancreática dorsal, pancreática mayor, gástrica posterior y la arteria polar superior del vaso. En el hilio me va a dar sus ramas terminales, que son la arteria superior del hilio, la arteria polar inferior del vaso, me va a dar arterias gástricas cortas y la arteria gastromental izquierda, que se dirige a la curvatura mayor del estómago. Luego encontramos lo que es la arteria hepática común. La hepática común se relaciona con el lóbulo caudado del hígado. Esta pasa al pilar derecho del diafragma y se posa en el piso del omentó para dar lo que es la reflexión o la hoz de la hepática. La hepática común en su trayecto me va a dar ramas esofágicas y ramas peritoneales y omentales.
Esta se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son la arteria hepática propia, que se encuentra por delante de la vena porta hepática y al lado izquierdo de la vía biliar principal. Esa me va a dar la arteria gástrica derecha para ir a la curvatura menor del estómago y anastomosarse con la gástrica izquierda, una arteria cística y va a formar la red perihepática del hígado, y sus ramas terminales se bifurcan en derecha e izquierda en el ilio del hígado. Luego encontramos la arteria gastroduodenal, que se va a dividir en dos arterias, una gastroomental derecha, que se dirige a la curvatura mayor del estómago, y la duodenopancreática anterior superior. En el segmento duodenopancreático encontramos que tiene una relación muy estrecha con lo que es la vena renal izquierda, que lo cruza para llegar a la vena cava inferior, y también se relaciona con lo que son las venas del origen de la vena porta. Esta me va a describir tres ramas viscerales. La primera es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior desciende por detrás del cuello del páncreas, pasa a la parte horizontal del duodeno y penetra el mesenterio. Antes de penetrar el mesenterio me va a dar la arteria gastrocólica inferior y me va a dar la arteria duodenopancreática inferior. Luego de penetrar el mesenterio me va a dar ramas diayunales e iliales, la arteria iliocólica y la arteria cólica media para formar la parte derecha de lo que es el arco marginal. Las arterias renales, la renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior, por lo cual su trayecto es más largo, y se posa por detrás de la vena renal. Y la arteria renal izquierda tiene un trayecto más corto, pero se relaciona con lo que es el cuello del páncreas y también se posa por detrás de la vena renal en el ilio de los riñones. También me describe lo que son las arterias gonadales, que estas descienden verticalmente y pasan la cara anterior de los uréteres, dándome ramas uretrales. Después tenemos el segmento infraduodenal, el cual se extiende desde el borde inferior del duodeno hasta su bifurcación a nivel del E4. Esto me va a dar una rama visceral que es la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior me va a dar arterias rectales, sigmoidales y la arteria cólica izquierda, que se anastomosa con la cólica media para formar el arco marginal. Y sus ramas parietales son su bifurcación en las arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media hacia posterior. La vena cava inferior se encontraba seccionada en nuestro bloque visceral por debajo de lo que son las venas renales. La vena cava inferior se da por la unión de las venas ilíacas comunes que reciben toda la sangre venosa de los miembros inferiores y de la pelvis. Esta va a ascender por el lado derecho de la columna vertebral, por debajo del hígado se inflexiona para pasar por el cuerpo tendinoso del diafragma, se hace intratorácica e intrapericárdica para desembocar en la parte inferior de la aurícula derecha. La vena cava inferior en su segmento abdominal subhepático me va a recibir a lo que son las venas gonadales, las venas lumbares y las venas renales, y en el segmento retrohepático va a recibir a lo que son las venas suprahepáticas, las venas suprarrenales y las venas frénicas inferiores. La vena porta hepática se observó en nuestra disección. Para ello se realizó la retracción del lóbulo izquierdo del hígado hacia anterior y superior con el separador de Farabeuf. Se observó que está formada por la reunión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena mesentérica superior recibe toda la sangre venosa de lo que es el intestino delgado, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Y la vena esplénica recibe a la vena mesentérica inferior, a la vena gástrica inferior y a todas las pancreáticas. La porta hepática tiene tres segmentos: un segmento retropancreático que se encuentra por detrás del cuello del páncreas, un segmento radicular que tiene una relación muy estrecha con la arteria hepática propia y un segmento iliaroportal en el cual se relaciona con la bifurcación de la arteria hepática propia. Luego de ser metabolizada la sangre en el hígado, salen las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas se dividen en dos grupos: un grupo inferior para drenar el lóbulo caudado del hígado, un grupo superior para drenar el lóbulo izquierdo, la parte intermedia y el lóbulo derecho. Su segmento extrahepático es muy corto debido a que desembocan directamente en la vena cava inferior. Para la vena cava superior, esta no se encontraba en nuestra disección, sin embargo se va a describir. Esta está formada por lo que son las venas brachiocefálicas, que reciben toda la sangre venosa de la cabeza a través de la yugular interna, externa y anterior, del cuello a través de las tiroideas inferiores y las cervicales profundas, y del miembro superior a través de la subclavia. Las brachiocefálicas se reúnen por detrás del primer cartílago costal derecho y forman la vena cava superior. La principal afluente de la vena cava superior es la vena ácigos, la cual va a recibir a las venas subcostales, intercostales,
esofágicas, bronquiales, pericárdicas y va a recibir principalmente a la vena ácigos y hemiácigos accesoria. Muchas gracias por su atención.